Bienvenidos a un nuevo capítulo del Eco del Miedo, donde exploramos los rincones más oscuros y escalofriantes de la realidad. En esta entrega, nos aventuraremos en los cielos para descubrir historias de terror que han ocurrido en los confines de los aviones. Desde encuentros sobrenaturales hasta sucesos inexplicables, prepárense para un viaje que los hará cuestionar la seguridad de los cielos. Aquella tarde, abordé un vuelo que prometía llevarme lejos de las preocupaciones cotidianas. El avión estaba lleno de pasajeros, y entre ellos, un niño inquieto que parecía decidido a hacer de mi viaje algo inolvidable. Lo que comenzó como un vuelo común y corriente se tornaría en una experiencia sobrenatural que me perseguiría mucho después de tocar tierra firme. Desde el momento en que me senté en mi asiento, noté la presencia del niño. Su mirada intensa y su risa juguetona se clavaron en mí como aguijones. No parecía tener compañía, y su energía parecía desbordar los límites de su pequeño asiento. Mi paciencia se agotaba a medida que sus travesuras se intensificaban. Decidido a poner fin a la molestia, llamé a una azafata para informar sobre el comportamiento del niño. La azafata, al escuchar mi descripción, palideció notoriamente. Sin decir una palabra, se excusó y se apresuró a retirarse. Quedé perplejo, preguntándome qué podría haber causado tal reacción. Poco después, la azafata regresó con una expresión tensa. A regañadientes, me confesó que no había ningún niño con la descripción que le proporcioné a bordo del avión. Mis ojos se abrieron de par en par ante la revelación y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La azafata, sin dar más explicaciones, se retiró, dejándome con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. A medida que el vuelo avanzaba, la incomodidad se apoderó de mí. La mirada incesante del niño fantasmal, que solo yo parecía percibir, se volvía cada vez más penetrante. Traté de concentrarme en mi lectura y de ignorar la presencia inexplicable, pero era como si sus ojos siguieran cada movimiento que hacía. Finalmente, con alivio, el avión tocó tierra. Apenas pude esperar a salir de esa cápsula de incomodidad paranormal. Fue entonces cuando, al llegar al aeropuerto, la verdad se reveló de la manera más aterradora. Me acerqué al personal del aeropuerto para obtener información sobre el vuelo y, con cierta incomodidad, mencioné la extraña experiencia con el niño. La expresión de la empleada cambió, y sin mediar palabra, me informó que no había ningún niño a bordo, al menos, ninguno vivo. Con un escalofrío, me explicaron que, según los registros, un niño con la descripción que proporcioné había fallecido recientemente en un trágico accidente en la enfermería del aeropuerto. Mi mandíbula cayó ante la impactante revelación. El niño que me había estado molestando durante el vuelo estaba más allá del reino de los vivos. La realidad de lo paranormal se apoderó de mí mientras dejaba el aeropuerto. La imagen del niño fantasmal se quedó grabada en mi mente, persiguiéndome como un recordatorio inquietante de que, a veces, la frontera entre los mundos de los vivos y los muertos puede volverse borrosa y desconcertante. Y así concluye mi experiencia aérea, donde la presencia de un niño fallecido hizo de un vuelo ordinario una pesadilla sobrenatural. ¿Has tenido alguna experiencia similar? Comparte tus historias en los comentarios. Mis días en el aeropuerto solían ser rutinarios y predecibles, hasta que una experiencia escalofriante alteró mi percepción de lo normal. Aquella tarde, me asignaron la tarea de realizar la inspección rutinaria de un avión que acababa de aterrizar. Lo que pensé que sería una tarea de rutina se convertiría en un encuentro con lo inexplicable. Subí al avión, la luz del sol filtrándose a través de las ventanas mientras avanzaba por el pasillo. Todo parecía normal hasta que, al doblar una esquina, me topé con una niña de aspecto pálido parada en medio del pasillo. Al principio, pensé que era una pasajera perdida, pero algo en su presencia me llenó de inquietud. Me acerqué con cautela, intentando no asustar a la niña. ¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?, pregunté con tono amigable. La niña, sin embargo, no respondió. Su rostro pálido y sus ojos vidriosos me miraban fijamente. Una sensación de frío me recorrió la espina dorsal. Fue entonces cuando noté que no emitía ningún sonido. No había risas, llanto o el zumbido típico de la presencia de un niño. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, y decidí dar un paso más cerca para examinarla mejor.
Fue entonces cuando la verdad se reveló de manera aterradora. A medida que me acercaba, el aspecto de la niña se volvía cada vez más perturbador. Su piel pálida tenía un matiz azulado, y sus ojos carecían de vida. Me di cuenta de que no estaba ante una niña viva, sino ante algo más allá de mi comprensión. El miedo se apoderó de mí, y retrocedí con rapidez, tropezando en mi afán de alejarme de esa presencia inhumana. El pasillo del avión parecía extenderse indefinidamente mientras corría hacia la salida. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de una presión en el pecho me recordaba que acababa de experimentar algo más allá de la realidad. Bajé del avión con la respiración agitada, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Mientras caminaba hacia la terminal, me cruzaba con colegas que notaban mi expresión pálida y ojos desorbitados. Sin poder evitarlo, les conté lo ocurrido, recibiendo miradas de escepticismo y preocupación. En los días siguientes, la experiencia se quedó conmigo como una sombra persistente. Investigaciones revelaron que no había registros de una niña perdida en el avión ni en el aeropuerto en general. Mis colegas atribuyeron mi encuentro a un momento de estrés o fatiga, pero la imagen de la niña pálida continuaba atormentándome. Las noches se volvieron inquietantes, plagadas de sueños donde la niña aparecía en lugares oscuros, mirándome con esos ojos sin vida. La realidad y la fantasía se entrelazaban, y la línea entre lo racional y lo paranormal se desvanecía. Con el tiempo, dejé de hablar de mi experiencia, pero el eco de aquel encuentro persiste en mi memoria. Cada vez que veo un avión en la pista, me pregunto si hay más que lo que ven mis ojos. La niña pálida se convirtió en una figura que me recordaba la fragilidad de la realidad y la posibilidad de que lo inexplicable aceche en los lugares más insospechados. Y así concluye mi relato, un recordatorio de que algunos encuentros paranormales desafían la explicación y dejan una huella indeleble en la mente de quienes los viven. Mi vida como piloto estaba llena de emociones y desafíos, pero nada podría haberme preparado para la experiencia sobrenatural que cambiaría mi percepción de la realidad. Aquella noche, mientras realizaba la inspección rutinaria de un avión en el aeropuerto, mi encuentro con lo desconocido se volvió inolvidable. Subí al avión con mi linterna, preparándome para revisar cada rincón de la cabina. A medida que ascendía por la escalera, la atmósfera parecía densa, como si estuviera entrando en un reino donde las leyes naturales se desdibujaban. Al llegar a la cabina, mis sentidos se agudizaron cuando, de repente, escuché una risa de niña que resonaba en la oscuridad. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien, pero la risa era tan real, tan tangible, que no pude ignorarla. Me sumergí en la penumbra de la cabina, buscando la fuente de aquel sonido infantil. Pero a medida que avanzaba, la risa se desvanecía, burlándose de mis intentos de descubrir su origen. Con cada paso, la tensión en el aire crecía. La cabina, normalmente un espacio familiar, se volvía cada vez más inhóspita. Mi linterna iluminaba rincones oscuros y asientos vacíos, pero no había rastro de una niña. La risa, sin embargo, persistía, cambiando de ubicación como si se burlara de mis esfuerzos por encontrarla. Frustrado y desconcertado, decidí bajar del avión. Mientras descendía por la escalera, la risa continuaba siguiéndome, como una melodía siniestra que resonaba en el aire. Al llegar al suelo, giré para mirar la aeronave, y fue entonces cuando mi corazón se detuvo. Asomándose desde una de las ventanas de la cabina estaba la figura de una niña. Su rostro pálido y ojos oscuros me miraban con una intensidad que heló mi sangre. La risa, ahora más cercana y nítida, emanaba de esa presencia que se mantenía al otro lado del cristal. Sin pensarlo, retrocedí, mi mirada aún clavada en la niña asomándose. ¿Cómo podía estar ahí? ¿Cómo había llegado tan rápido desde la cabina hasta la ventana? Las preguntas resonaban en mi mente mientras la risa infantil se intensificaba, llenando el aire con una melodía que se sentía más como un susurro amenazante. La niña, con una sonrisa que sugería algo más siniestro que la simple alegría de un niño, se desvaneció lentamente de la ventana. Mis piernas me llevaron lejos de ese avión, pero la risa continuó persiguiéndome, como si la niña se hubiera convertido en una sombra que se aferraba a mi conciencia. Durante días, luché con el recuerdo de aquel encuentro. Mis noches se llenaron de pesadillas donde la risa de la niña resonaba en un bucle interminable.
Las ventanas, antes simplemente pasillos aéreos, se convirtieron en portales a un mundo donde la frontera entre lo real y lo sobrenatural se desvanecía. Nunca volví a subir a ese avión, pero la risa de la niña se quedó conmigo, un eco constante que recordaba que algunas experiencias, por más incomprensibles que parezcan, dejan marcas imborrables en el alma. Y así concluye mi relato, un piloto que, en busca de respuestas, se enfrentó a una realidad más allá de su comprensión, una realidad donde la risa de una niña se convirtió en un susurro persistente en el tejido mismo de su existencia. Y así concluye nuestro vuelo por las historias de terror en aviones. ¿Han sentido la turbulencia en sus almas? Déjenlo saber en los comentarios. Si desean continuar explorando los misterios que acechan en las alturas, no olviden suscribirse al Eco del Miedo para recibir más relatos que harán que sus vuelos nocturnos sean aún más inquietantes. Hasta la próxima, valientes viajeros del terror. Suscríbete al Eco del Miedo para más historias que te ericen la piel.